El campeonato madrileño de subidas volvía a ponerse en liza y se vestía con los mejores galones para este año tan raro. Un campeonato que, tras los estragos sufridos en toda España por la pandemia producida por el COVID-19, se calendaban 5 pruebas, todas ellas dentro de la comunidad. La primera prueba en disputarse iba a ser Colmenar de Oreja el 18 de julio, organizada por la escudería Mil Lagos y con una longitud de 2,7 kilómetros, cuyo trazado tiene como peculiar un cruce para cambiar de carretera justo al final de la misma. A dicha prueba se presentaban un total de 51 participantes, siendo los principales lancas para la victoria Ismael Arquero o Gonzalo Cabañas, ambos con una Norma M20 FC, o Pedro Flores con el Talex M2, siendo los únicos inscritos en monoplazas. En turismos, Jesús García con el Mitsubishi Lancer Evo 6, Pedro Morera con el Peugeot 308 Racing Cup o el andaluz Francisco Miguel Jiménez, sin olvidarnos de los habituales como Escarpina con el Peugeot 205, Efi Fernández con el 205 Maxi o Jonathan Higueras con el Honda Civic. Tras las dos pasadas oficiales, Pedro Flores se hacía con la victoria por tan solo 387 milésimas por delante de Ismael Arquero. Francisco Jiménez con el impresionante Evo 10 sorprendía y se hacía con la victoria por delante de Martín Escarpina, que tan solo les separaron 854 milésimas. Por detrás, el joven Sergio López, a bordo del 207, se hacía con la última plaza del podium, justo por delante de Jonathan Higueras y de Efi Fernández. Dentro de la clase 1, los vehículos con menos potencia, la victoria era para Ángel Díez con el SEAT 600, mientras que por detrás se quedaban el SEAT 127 de Ismael Rodríguez y el Toyota Aygo N3 de José Manuel Cerrato. En la clase 2, la victoria era para Juan Miguel Higueras, a bordo de un Hyundai Jet, seguido del equipo Efi Karting, siendo el segundo puesto para Francisco Lara con el Saxo VTS, y tercera acababa Andrea Fernández con su Peugeot 205 Rally. La clase 3 era para el segundo clasificado de la general, Martín Escarpina, mientras que el abulense Sergio Prieto era el segundo e Iñaki Echevarría acababa tercero. Sergio López y su rápida y espectacular conducción se llevaban la victoria dentro de la clase 4, seguido de Efi Fernández y Jaime Pastrana. La clase 5 se iba para Andalucía. El ganador en turismos de la prueba, Francisco Jiménez, se llevaba la victoria en este apartado, seguido de Jesús García y Pedro Morera. Jonathan Higueras con su Honda Civic se hacían con la primera posición dentro de la clase 6, mientras que David Ureña era el segundo con el Fiat Uno Turbo. En la clase 7, Diego Blanco, seguido de Francisco Javier Montealegre, ocupaban el podium en esta clase. Jorge López Sebastián ganaba la clase siendo el único participante de la misma. Víctor Hernando con el BMW 325i se hacía con la victoria en la clase 9, seguido de Ángel Villanueva y Luis José López, ambos con un Renault. Pedro Flores e Ismael Arquero se hacían con la victoria dentro de las clases 10 y 12 respectivamente, siendo los únicos acabando dentro de estas clases. El 8 de agosto, en pleno verano, iba a disputarse la segunda prueba,
la mítica subida al vellón Memorial León de Cos, organizada por Natar Sport, y que iba a acoger a un total de 96 participantes. Entre el casi centenar de pilotos inscritos, iban a destacar los más de 10 monoplazas, estando inscritos Mario Asenjo, Tony Ariete o Christian Broberg, entre otros. En turismos se sumaban a la fiesta Juan Avia o Miguel Porcar, ambos con una montura Porsche, sin olvidarnos de nombres tan ilustres como la familia Navarrete, Salvador Tineo o Iván Velasco. A esta prueba también había que sumarles los participantes de la Copa Redán, donde 5 participantes salían dentro de la Copa, todos ellos con coches pequeños de la marca SEAT, como el SEAT 127, el SEAT Panda o el SEAT Marbella. La subida iba a estar marcada por la gran igualdad, decidiéndose el ganador por tan solo 377 milésimas. Christian Broberg, a bordo de un Radical PR6, era capaz de bajar en 3 segundos su registro de una pasada a otra, y se hacía con la victoria por delante de Arquero. Mientras que el tercer peldaño del podium lo completaba Gonzalo Cabañas, estos dos últimos montados a bordo de una Norma M20 CC. Por detrás, Mario Asenjo realizaba una gran subida para acabar con el cuarto mejor tiempo, mientras que Gary Coit Flores y Pedro Flores le seguían. En turismos, Fernando Navarrete, hijo a bordo de un Peugeot 308 Racing Cup, se hacía con la victoria por delante de Jesús García y de Salvador Tineo, que completaban el podium dentro de los turismos. En la clase 1, el podium se volvía a repetir respecto a la subida de Colmenar de Oreja, siendo la victoria para Ángel Díaz, seguido de Ismael Rodríguez y de José Manuel Serrato. Dentro de la Copa Redán y encuadrados dentro de la clase 1, la victoria era para Rubén Rodríguez con el SEAT 127, mientras que Pablo Pastor y Sergio Checa, ambos con un SEAT Panda, completaban el podium. Andrea Fernández se hacía con la victoria dentro de la clase 2, seguidos de 2 Saxos VTS, los de José María García y el de Daniel Pascual. En la clase 3, Antonio Martínez Carpina repetía victoria seguido de Iñaki Echevarría y de Pedro Jurado. La victoria dentro de la clase 4 era para otro Fernández. Efi se hacía con el mejor tiempo por delante de Raúl Lizano y de Jaime Pastrana. La clase 5 la ocupaban los líderes dentro de los turismos, siendo la victoria para Fernando Navarrete, seguido de Jesús García y de Salvador Tineo. Otra clase que acababa igual que en Colmenar de Oreja era la clase 6, siendo la victoria para Jonathan Higueras, seguido de David Ureña, únicos inscritos en esta clase. Antonio Sainz era el ganador entre los vehículos Legend, de más de 2.400 centímetros cúbicos, la clase 7, seguido de Ladi Antón. Entre los clásicos deportivos anteriores a 1982, la victoria finalmente era para Justo Martín, por delante de Jorge López Sebastián y de Javier Díaz. Juan Carlos Fernández se hacía con la victoria entre los clásicos deportivos de entre 1982 y 1994, seguido de Juan Carlos López y de Víctor Hernando. La clase 10, reservada para los CM, la victoria era para Mario Asenjo, mientras que el podium lo completaron Gary Coit Flores y Pedro Flores. La clase reservada para fórmulas y barquetas, la clase 12, la victoria era para Christian Broberg, seguido de Ismael Arquero y de Gonzalo Cabañas.
El 19 de septiembre, bajo un aguacero que sorprendía a todos, iba a marcar la mitad del campeonato. Rasante Sport organizaba la subida a la Cabrera con una longitud de 3,4 kilómetros, donde un total de 83 pilotos se baterían en duelo. Entre los monoplazas, la victoria iba a estar marcada por el duelo de la general. Pedro Flores e Ismael Arquero llegaban separados por tan solo 3 puntos, dejando entrever la rivalidad que iba a haber entre los dos. Gonzalo Cabañas, tras cambiar unos ajustes en su barqueta Norma M20 FC, tras los fallos dados en Colmenar de Oreja, llegaba con ganas de demostrar su velocidad. Mientras que los siempre rápidos y espectaculares Carcross iban a hacer acto de presencia, con nombres como Pedro Luis Fernández o Antonio Ruy Pérez, ambos con Speedcar Extreme. Entre los carrozados, la novedad era Humberto Hansen, que tras no poder acudir al Vellón por problemas de salud, se quería quitar la espina y demostrar su velocidad en Madrid. Otros inscritos, aparte de los ya habituales como Jesús García, Efi Fernández o Francisco Jiménez, se inscribían José Marván con el Lotus Exit 260 Cat o José González Naredo con el Subaru VRX. La subida iba a estar marcada por la continua lluvia, haciendo que todos los vehículos hicieran las 4 pasadas con neumáticos de lluvia y extremando su conducción para no cometer ningún fallo. Tras las 2 pasadas oficiales, Ismael Arquero se alzaba con una clara victoria y daba un puñetazo sobre la mesa, ya que Pedro Flores no era capaz de superar a Gonzalo Cabañas, y quedaban tercero y segundo respectivamente. Por detrás acababan los Carcross, protagonizando una gran batalla que finalmente se llevaba Pedro Fernández, con un Speedcar Extreme, seguido de Santiago Carmona y Gustavo Salguero, ambos con MV Racing Pro. Llegó y venció. Humberto Hansen demostraba su velocidad y conducción con el Porsche 911 GT3 y se hacía con la victoria estableciendo un tiempo de 1 minuto 55 segundos con 3 milésimas, tras recorrer los 3,4 kilómetros en un tiempo que le valía para batir el récord de la subida dentro de carrozados, que anteriormente tenía Pedro Morera con el Subaru Impreza VRC. Por detrás, Francisco Jiménez le ganaba la partida a Jesús García y se empezaba a distanciar en la clasificación general. Jonathan Higueras, con su rápido Honda Civic, se quedaba a tan solo 780 milésimas de conseguir el tercer puesto, mientras que Efi Fernández se tenía que conformar con el 5º puesto. Dentro de la clase 1 parecía que se habían puesto de acuerdo y se volvía a repetir el podio. Ángel Díaz le volvía a ganar la partida a Ismael Rodríguez, mientras que Cerrato con el pequeño Aigo se quedaba en tercera posición. David López del Pozo conseguía hacerse con la victoria dentro de la Copa Renault, mientras que Rubén Rodríguez y Rocío Romero completaban el podium de la Copa. La hija de Efi, Andrea Fernández, se hacía con la victoria dentro de la clase 2, seguido de Alcides Pino y de Jesús Casanova, que completaban el podium de esta clase. En la clase 3, Escarpina se hacía con la victoria por delante de un duelo trepidamente marcado por Sergio Prieto e Iñaki Echevarría, que tras completar la subida tan solo les separaba 680 milésimas a favor de Sergio. Efi Fernández repetía victoria dentro de la clase 4, seguido del clásico Redan David López Tomico y de Jaime Pastrana. Como siempre, la clase 5 se iba para los hombres ganadores de la general,
Hansens se hacía con la clase seguido de Francisco Jiménez y de Jesús García. Los dos hombres de la clase 6 repetían posiciones. Jonathan Higueras se hacía con la victoria, seguido de David Ureña. Dentro de la clase 7, Antonio Sainz con su Subaru Legacy se hacía con la victoria por delante de José María García Soler y de Eladio Antón. Fernando Molero con su impresionante Mini Cooper se hacía con la clase 8 por delante de Jorge López Sebastián. En la clase 9, el de Carrocerías Sierra, Víctor Hernando, se llevaba la victoria por delante de Juan Collín y de David Herranz. Todos ellos llevaban monturas BMW. Pedro Flores repetía victoria dentro de la clase 10, mientras que segundo era Antonio Gutiérrez, que no podía hacer nada contra Pedro. La clase 11, reservada para los Carcross, la victoria iba a ser para Pedro Luis Fernández, seguido de los MV Racing Pro, de Santiago Carmona y de Gustavo Salguero. Ismael Arquero se llevaba la victoria dentro de la clase 12, mientras que Gonzalo Cabañas no podía hacer nada y finalmente quedaba segundo. El grupo Natara Sport repetía organización para celebrar el 24 de octubre la subida a Santa María de la Alameda, una subida rápida de algo menos de 4 kilómetros que iba a ser recorrida 4 veces por sus 63 participantes inscritos. Como principales novedades teníamos inscritos a Abraham Vázquez con un Fórmula Uteda o Jacobo Senim con un Norma M20 FC, mientras que en carrozados se apuntaban los habituales del regional madrileño, comandados por Francisco Jiménez a bordo de un Evo 10 o Jesús García con un Porsche 997 GT3. Tras completar la subida a una velocidad media de 132 km por hora, Arquero se volvía a imponer a todos sus rivales, esta vez por delante de Jacobo Sesín, ya que Gonzalo Cabañas se volvía a quedar con la miel en los labios y se tenía que conformar con la tercera posición. Pedro Flores, gran rival de Arquero en la general, no podía hacer nada y acababa quinto justo por detrás de Abraham Vázquez. En turismos, la victoria se iba para Andalucía, de la mano de Francisco Jiménez, seguido de los madrileños Jesús García y Efi Fernández. Dentro de la clase 1, el podium iba a estar copado por vehículos SEAT. Ángel Díaz con el SEAT 600L repetía victoria seguido de Ismael Rodríguez y su 127, mientras que tercero era David López con un SEAT Marbella. Rubén Rodríguez conseguía la victoria entre los participantes de la Copa Renault, mientras que Pablo Pastor se hacía con la segunda posición, siendo estos dos los únicos participantes dentro de la Copa Renault. Andrea Fernández culminaba la subida con otra victoria. Por detrás, Daniel Pascual y Francisco Lara, segundo y tercero respectivamente, ocupaban las plazas del podio. Martín Escarpina se llevaba la clase 3 por delante de Sergio Prieto, ambos con Peugeot 205, mientras que David Parra y su Citroën C2 R2 se tenían que conformar con la tercera posición. La clase 4 era para otro Peugeot, esta vez para el 205 Proto de Efi Fernández, siendo segundo y tercero David López Tomico y Miguel Tineo respectivamente. Francisco Jiménez, ganador dentro de turismos, también ganaba dentro de la clase 5, por delante de Jesús García y de José Ramón Molina. La clase 6 era dominada por Jonathan Higueras, ya que el otro inscrito, José María García Soler,
no podía con la velocidad de higueras. Otro que no daba tregua dentro de su clase era Antonio Sainz, que se llevaba la clase 7 por delante de Óscar Tomé y de Eladio Antón. Justo Martín, con su impresionante Alfa Romeo GT V6, se hacía con la clase 8, siendo segundo Jorge López Sebastián y tercero Julio Martín. La clase 9 era para Jaime Artajo, por algo más de 1,4 segundos, siendo el segundo clasificado Javier Sanz. La victoria dentro de los CM, la clase 10, era para Pedro Flores, a bordo de un Talex M2, seguido de Antonio Gutiérrez con una Demon Car CMR2. Benigno Porto, a bordo de un Segmont Bravo, se llevaba la clase 11, mientras que Óscar Rey se hacía con la segunda posición dentro de la clase. La clase 12 iba a estar copada por los hombres de la general, siendo la victoria para Ismael Arquero, seguido de Jacobo Senin y de Gonzalo Cabañas. La última prueba del Campeonato Madrileño de Montaña iba a ser la primera subida al Pico San Pedro, organizada por el automóvil Club Madrid Sport, y que también iba a ser puntuable para la Copa de España de Escuderías de Montaña. Esta prueba, la única de este 2020 que se iba a organizar en 2 días, se celebraría el 27 y 28 de noviembre, siendo el 27 el día reservado para las verificaciones. Un total de 56 participantes de velocidad acudían a esta rápida subida, de un total de 5,3 kilómetros, que se disputarían completamente por la M625. Entre los 56 participantes destacaba la ausencia del local Gonzalo Cabañas, que no podía asistir al tener una lesión en una de sus manos, mientras que otros nombres como Gabriel Gutiérrez Segris a bordo del Lola B09 volvía a aparecer en las listas madrileñas después de unos cuantos años sin participar en ninguna prueba. Otros nombres como Abel Lombardo o Luis Miguel Alonso se inscribían en esta rápida subida. Entre los turismos, Bruno Scherer a bordo de un Porsche 991 GT3 Cup o el hijo de Jesús García, Javi García, con un Mitsubishi Evo 6. Se inscribían a una lista donde también estaban Sergi Morera con un 308 Racing Cup o Jonathan Cabo con un Clio RS 2.0. La subida iba a estar marcada por las grandes velocidades que estaban marcando todos los participantes, siendo el más rápido al final del día Ismael Arquero, que con un tiempo de 2 minutos 19 segundos y 470 milésimas se hacía con la victoria por algo más de un segundo respecto a su perseguidor más cercano, y que tras esta victoria conseguía el título de monoplazas en el campeonato. Por detrás, Abel Lombardo era segundo, mientras que el rival de Arquero en la general, Pedro Flores, era tercero sin poder hacer nada ante la velocidad de las barquetas. Entre los turismos, la victoria iba a ser para Sergi Morera en una subida que le venía muy bien a su vehículo, mientras que la familia García, Javier y Jesús se clasificaban segundo y tercero respectivamente. Dentro de turismos, el cuarto mejor tiempo era para Francisco Jiménez, que con este resultado se proclamaba campeón entre los turismos en el campeonato. La clase 1 y con pleno de victorias dentro de esta clase iba a ser para Ángel Díaz, seguido de David López y de Pablo Pastor. Pablo Pastor, a los mandos de un Seat Panda, conseguía la victoria dentro de la Copa Renault, mientras que Rocío Romero, la otra participante de esta copa, se hacía con la segunda posición.
Los Citroën Saxo VTS iban a ser los dominadores de la clase 2, siendo la victoria para José María García Viñó, seguido de Francisco Lara y de Adrián Bacuna. Martín Escarpina hacía pleno de victorias dentro de la clase 3, esta vez seguido de Jonathan Cabo y de Ángel Díaz, que se hacía con la tercera posición por tan solo 7 décimas. La clase 4 era para el de Clásico Redán, David López Tómico, mientras que el segundo era Jesús Bermejo. Sergi Morera se hacía con la clase 5 por delante de la familia García, Javier García, que era segundo, y Jesús García, que finalmente era tercero. Otro pleno de victorias dentro de su clase era para Jonathan Higueras, que se llevaba la victoria de la clase 6 por delante de David Ureña y de Francisco Romero. Óscar Tomé, a bordo del Ford RS Crossworth, se hacía con la clase 7 seguido de Christopher Macias a bordo del Volvo 850. Los Team Car Rally ocuparían el podium de la clase 8, siendo la victoria para Jorge López Sebastián, seguido de Javier Díaz Loeches, siendo la diferencia entre ellos de apenas 882 milésimas. La clase 9 era para David Ferrán, que se hacía con la victoria por delante de Francisco Javier Esquer y de José María Cano. Entre los CM la clase 10, la victoria iba a ser para Pedro Flores, seguido de Luis Miguel Alonso y de Lorenzo Perello. Gustavo Salguero se llevaba la clase 11, siendo el único participante de esta clase. La clase 12 iba a ser para Ismael Arquero, que se llevaba otra victoria a casa por delante de Abel Lombardó y de Gabriel Gutiérrez Segrist. Después de la disputa de las 5 pruebas, las cuales iban a ser valederas todas ellas para la clasificación general del Campeonato Madrileño de Tramos cronometrados en subida de 2020. La victoria iba a ser para el andaluz Francisco Jiménez, que a bordo de su Mitsubishi Evo 10 y con un total de 3 victorias en su poder, conseguía un total de 139 puntos. Por detrás, Jesús García se tenía que conformar con la segunda plaza por delante de Martín Escarpina. Jonathan Higueras ocupa la cuarta plaza de la general, mientras que quinto, a pesar de no acudir a la última prueba del campeonato, se clasificaba Efi Fernández. Dentro de la Copa de Madrid de monoplazas, la victoria iba a ser para Ismael Arquero, que tras conseguir 4 victorias de 5 posibles, aventajaba a Pedro Flores, segundo clasificado en 18 puntos. Por detrás, tras marcar un 0 la primera prueba del año y no poder acudir por lesión a la última, Gonzalo Cabañas conseguía un total de 78 puntos, mientras que Antonio Gutiérrez se quedaba a 2 puntos de conseguir el último puesto del podium. La victoria entre los vehículos de menos potencia, la clase 1, la general iba a ser para Ángel Díaz, que conseguía pleno de victorias, mientras que Ismael Rodríguez y David López del Pozo eran segundo y tercero respectivamente. Pablo Pastor, tras la victoria conseguida en la última prueba disputada, se alzaba como campeón de la Copa Redán, mientras que Rocío Romero se alzaba con la segunda posición y tercero finalizaba Rubén Rodríguez. Andrea Fernández, a pesar de no acudir a la subida Pico San Pedro, ganaba la clase 2 por delante de Francisco Lara y de Daniel Pascual.
La clase 3 iba a ser para Escarpina, otro piloto que conseguía pleno de victorias en su clase. El podium lo completaban Sergio Prieto e Iñaki Chavarría. Efi Fernández, con el impresionante Peugeot 205 Proto, se llevaba la clase 4 por delante de David López Tómico y de Sergio López, que el buen resultado conseguido en Colmenar de Oreja y no puntuar en las demás subidas tras sufrir un accidente en el Vellón, le servía para conseguir el tercer puesto de esta clase. Francisco Jiménez se hacía con la clase 5 tras una trepidante lucha con Jesús García, que conseguía ser segundo por delante de Sergi Morera, que le servía el buen resultado conseguido en la última cita del año para acabar tercero de la clase 5. Jonathan Higueras iba a ser el ganador de la clase 6, que sacaba una gran ventaja al segundo clasificado. Francisco Romero ocupaba el último puesto del podium de esta clase. Antonio Sainz se llevaba la partida dentro de la clase 7, por delante de Eladio Antonio y de Óscar Tomé. Jorge López Sebastián, a bordo de su Simca Rally, se llevaba la general de la clase 8, seguido de Justo Martín y de Javier Díaz Loeches. El de Carrocería Sierra, Víctor Hernando, a pesar de sufrir un accidente en Santa María de la Alameda y no acudir a Pico de San Pedro, se hacía con la victoria dentro de la clase 9, mientras que David Herrán se llevaba el segundo puesto y Juan Carlos Fernández el tercer puesto. La clase 10 era para Pedro Flores, seguido de Antonio Gutiérrez y de Sergi Morera, que su participación en el Vellón a bordo de su Talex se valía para llevarse esta posición dentro de la general. Entre los Carcross, la victoria iba a ser para José Ruy Pérez, seguido de Óscar Rey, únicos participantes dentro de esta clase. La victoria dentro de la clase 12 iba a ser para el ganador de la Copa Monoplazas, Ismael Arquero, mientras que la segunda plaza de la clase era para Gonzalo Cabañas, seguido de Gabriel Gutiérrez y Gris. Con esto damos por concluido este gran resumen realizado y quedamos a la espera de saber los calendarios del 2021 para volver a dar guerra. Nos vemos.